Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí, desde Cartago, Costa Rica, en su iglesia Efesios 4:23. Hoy es domingo 21 de enero de este 2024. Ya nos falta un domingo nada más para que se termine enero. Qué cosa más tremenda, ¿eh? Pero bueno, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Animarles nada más que hoy no sea pues un espacio más en el que usted escuche una grabación, sino que sea un momento de analizarse, de evaluarse, de autocriticarse, ¿no? Y también a la iglesia local que hoy nos acompaña, animarles a que nos esforcemos, ¿no? Una horita larga que dedicamos a la palabra. Yo creo que sobraría decirles que vale la pena. Obviamente los que conocemos el poder de Dios en su palabra sabemos que no solo una hora, ¿no? Todo el tiempo que nosotros podamos dedicar a la palabra no va a ser suficiente para los beneficios que vamos a recibir de ella, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, vamos a arrancar, vamos a ir todos al libro de Apocalipsis. Busque el libro de Apocalipsis, es el libro más fácil de encontrar. El último libro, Apocalipsis 3:11, vamos a leer un versículo nada más. Apocalipsis 3, capítulo 11, versículo 11. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? Bien, ustedes saben que el libro de Apocalipsis, de hecho lo estamos viendo ahí en el discipulado, capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis se trata sobre las cartas a las iglesias, ¿no? A las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a leer un versículo dedicado a una de esas 7 iglesias para que nos sirva para desarrollar el tema de hoy, ¿no? Que es la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Entonces dice el versículo. Vamos a leer digamos el 10 y el 11, ¿no? Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra que sabemos que ahí está al alcance de cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros por medio de ella podamos conocer tus pensamientos, conocer tus sentimientos, conocerte a ti, Señor. Y de esa manera poder conocernos a nosotros mismos también. Es por medio de ella, Señor, que nosotros podemos estar enteramente preparados para toda buena obra. Así es que te damos gracias por habernosla dejado, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que tienes a través de ella, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bien, les decía, hermanos, a todos, hola, todos, feliz año a los que no he visto o que veo por primera vez. Un abrazo para todos ustedes, ¿no? ¿Ustedes allá han venido antes, no? Es que no los... Ah, sí. Es que vi la cara de ella primero y dije, no sé eso, ¿no? Pero bienvenidos una vez más también, hermanos. Bien, sigamos entonces. Yo soy malísimo para las caras, ¿no? Lo digo públicamente ahí. Malísimo. Pero bueno, seguimos, hermanos, ya estamos terminando el mes de enero. Les había dicho hace 15 días y 8 días de que agarramos el mes de enero siempre también como para dar algunas pinceladas de lo que debería ser el año, ¿no? Y digo lo que debería ser porque no está en mis manos ni en las manos de nadie forzarlos ni obligarlos a que sea lo que tiene que ser, ¿no? Uno dice lo que debería ser, ¿no? Que uno cree que sería lo mejor. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, hemos estado dando algunos, digamos, consejos de la palabra que nos pueden llevar a que este año sea un tanto diferente, ¿no? Hace 15 días veíamos el tema de la unidad del Espíritu, cómo como iglesia podemos caminar siendo unidos, ¿no? Porque todo lo tenemos a la mano, tenemos la palabra que es el manual. Cuando todos tenemos el mismo manual, hay muchas buenas posibilidades de que todos caminemos igual, ¿cierto que sí? Ahora se dirá, pastor, ¿y en la iglesia por qué no funciona? Porque ciertamente tenemos el mismo manual, pero tenemos diferentes interpretaciones, ¿no? Lo que conocemos como diferentes
Doctrinas. Acuérdense que las doctrinas, ¿de dónde salen? De la palabra. Las buenas y las malas, ¿no? Las sanas y las falsas, las verdaderas y las falsas, perdón. La sana doctrina, obviamente, es la palabra sin adulterar. Y las falsas doctrinas salen de la palabra, pero que han sido, ¿qué? Manipuladas, adulteradas, ¿no? Entonces veíamos eso de la unidad de la iglesia. Hace 8 días veíamos un consejo un poco más para nosotros que trataba de ¿qué era? ¿Acuerdan lo que vimos hace 8 días? ¿De qué era? Echar mano de la vida eterna, acuérdense, ¿no? Lo vimos y les decían, bueno, está bien, como iglesia ya lo vimos, ahora algo para nosotros, ¿no? Echemos mano de la vida eterna. Eran consejos que Pablo le daba a Timoteo, como decía Jorgito, porque ya les he contado varias veces, había un cariño particular y especial de Pablo hacia Timoteo y precisamente quería concentrar en ese muchacho. Y uno dice muchacho, aunque la Biblia no dice cuántos años tenía, pero se va a quedar algo, por lo menos era más joven que Pablo. Entonces quería plasmar en él todas sus vivencias, sus experiencias, para que esa persona, ¿qué? Alcanzara lo que Pablo ya había alcanzado, ¿no? Que es el anhelo de cada uno de nosotros, que somos padres, ¿cierto? Nosotros anhelamos que nuestros hijos, ¿qué cosa? Alcancen cosas que nosotros hemos alcanzado y que sabemos que son buenas. Y que no se metan por caminos que nosotros sabemos que no son buenos caminos. Por eso es que es muy importante a los jóvenes que hoy están aquí, y a usted también, y no solamente, no se necesita ser joven para eso, ¿no? Por eso es bien importante demostrarle amor a los padres, y se lo he dicho muchas veces que una de las mejores maneras de mostrarle amor a un padre es por medio de la obediencia, ¿cierto? Por eso es que Dios dice, a mí me gusta, yo creo que a él no lo dice, pero yo pienso, ¿a quién no le gustan los holocaustos, los sacrificios, que hagan algo? Eso es bueno, pero él dice, está bien, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero que es obediencia, eso es lo que quiero, ¿no? Esa es la mejor adoración, la obediencia, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, para ir a la continuidad a eso, porque hace 8 días decíamos, hay que echar mano de la vida eterna, y sabíamos que la vida eterna, ¿qué era? Vimos que la vida eterna ya, cuando nos muramos y hablamos de la ciudad de oro, las calles de oro y el mar de cristal, y que Dios va a alumbrarlo con su presencia, unas cosas lindísimas cuando estemos allá, amén. Pero la vida eterna empieza aquí, cuando usted le entrega su vida a Cristo. Ahí empieza la vida eterna, dice, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, la tenga. No es que la va a tener cuando muera, no, la tenga. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, ahí está la vida eterna, echa mano de ella. Porque ¿de qué te sirve que esté ahí si no echas mano de ella? Está bien. Entonces asumábamos todos, y usted en el video, que usted ya echó mano de la vida eterna, ¿no? Demos el beneficio de la duda. Ahora, de nada le sirve a uno echar mano de la vida eterna si uno, ¿qué pasa? Digamos a lo que leímos ahorita, si alguien se acuerda. ¿Si no qué? Si no se retiene, ¿no? ¿De qué me sirve echarle mano a algo si no lo voy a retener? Acuérdate que para uno retener algo, ¿qué necesita? Tenerlo. La única forma de que yo retenga algo es que lo tenga, ¿cierto que sí? Uno puede retener un trabajo si lo tiene. Uno puede retener una pareja si la tiene, ¿no? Ahí es donde cae mucha gente queriendo retener relaciones que no existen. O retener una familia que ya se desbarató, ya se destruyó. Hay cosas que a veces ya no se recuperan. Entonces, para uno retener algo, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Tenerlo, ¿no? Ahí es donde hay que asegurarse, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿vale? Porque ¿qué retener? No, acuérdense que nosotros definimos aquí, retener es impedir que algo salga, que algo se vaya, ¿no? Que algo se mueva, que algo se elimine o que algo desaparezca. Es conservar algo también en la memoria, cuando dice, uy, yo soy malo para retener caras. ¿Me entiende? Entonces, algunos sinónimos de retener: conservar, guardar, fijar, memorizar, grabar, detener, parar, frenar, todo eso es. Eso es retener, ¿no? Y un consejo que el Señor le manda a una de las iglesias es: retén lo que tienes. Y es un consejo para cada uno de nosotros. Ten el video, ¿no? Retenga lo que tiene. Ahora se dirá, pero ¿lo natural o lo espiritual? Ambos. Si usted lo que tiene lo ha conseguido con esfuerzo, obviamente, procure cuidarlo, ¿no? Consérvelo, reténgalo. Amén, ¿no, hermanos? Entonces hay varios pasajes en la Biblia que hacen referencia a eso de retener y la importancia, obviamente, que tiene el retener. Ahorita lo vamos a retomar. Vamos a retomar ese retener, ¿no? Entonces,
He sacado ese versículo de esta carta que que Juan, obviamente, recibiendo la revelación ¿de quién? Del Señor, que se la mandó por medio de un ángel, acuérdense, que es parte de las 3 instrucciones que se le dio a Juan, ¿no? Los que estamos en el grupo de discipulados sabemos que Juan recibió 3 instrucciones, le dijo, escribe lo que has visto, ¿cierto? Escribe lo que es y lo que ha de ser. Entonces, lo que has visto, él lo escribió tanto en el Evangelio de Juan como en las 3 cartas de Juan y en el primer capítulo de Apocalipsis, lo que él vio, la majestuosidad de Dios. Lo que es, está muy plasmado en las cartas a las iglesias, que son 7 iglesias que existían en ese entonces, obviamente, que representan mucho a las características de las iglesias que siempre han habido, ¿no? Si usted lee las 7 cartas de las iglesias del Apocalipsis, que empieza con la carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la Odisea, cada una de las iglesias tiene lo suyo, ¿no? Tiene sus problemas, el Señor les valora algunas cosas, les recomienda algunas otras. Entonces son características que están presentes casi que en la mayoría de las iglesias, ¿no? Casi que todas las iglesias nos ubicamos en alguna de esas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra carta propia, ¿no? La de Éfeso, aunque se diga, uy, pastor, entonces perdimos el primer amor. No, digamos Éfeso ahí, pero en todas las iglesias hay gente que ha perdido su primer amor. En la mayoría de las iglesias hay falsas doctrinas ahí metidas. En otras iglesias hay iglesias que están dormidas y se creen vivas. En muchas iglesias hay gente o personas que se creen ricas en sabiduría, pero que son pobres, miserables, ¿no? Como lo dice la carta. Esta carta a la iglesia de Filadelfia tiene una característica. Es la única iglesia de las 7 a las que el Señor no les da palo. O sea, como quien dice, ¿no? Sí, pero digamos que todas las demás tienen algo que el Señor les dice, uy, pero tengo algo contra ti, pero pasa esto, ahí hay una Jezabel, ahí hay una falsa doctrina y eso. Pero en la carta de Filadelfia es la única de las 7 a la que el Señor no le critica nada. O sea, no le dice nada, simplemente más bien resalta algunas características de la iglesia, ¿no? Entonces, nada más para que ubiquemos el contexto de esta iglesia de Filadelfia, la zona donde está la ciudad de Filadelfia era una zona muy fértil, debido a que ahí había muchos, digamos, era una tierra muy dada al cultivo de la uva, ¿no? Había muchos viñedos, ¿no? De hecho, allá se hacían unas fiestas tremendas que se llamaban bacanales. Eran fiestas en honor a ¿cuál dios? Baco, ¿que es el dios de qué? Del vino, ¿no? Entonces armaban unos bacanales tremendos. Entonces, como todas las iglesias, como todas las zonas de esas grecorromanas, había mucha perdición, la gente estaba muy dada a sus placeres y todo eso, que ya lo hemos hablado muchas veces. Generalmente en Corinto era un puerto donde había mucha plata, entonces había mucha corrupción también, mucho degenero. Pero digámoslo, aquí en Filadelfia, a pesar de todo eso, sabemos que se levantó una iglesia que tenía ciertas características, y dentro de esas características era una iglesia fiel, que estaba ahí bien paradita, ¿no? A pesar del entorno que nosotros podemos saber que había ahí, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto, hermanos? No quiere decir eso que era una iglesia perfecta, porque acuérdense, las iglesias perfectas, ¿qué pasa? No existen, ¿no? Ahora se dirá, ¿por qué no existen, pastor? Entonces hay pecado. No es. Hay pecado de la mayoría de las iglesias. ¿Dónde? Allá, ¿no? Donde no debe haber pecado, ¿dónde es? Aquí, en el púlpito, ¿no? Y cuando hablo del púlpito no me refiero solamente a los pastores como tal, sino a todo aquel que haga uso del púlpito. La gente que está en la alabanza, todos los ministerios que son visibles. Si hay pecado ya a nivel de liderazgo, ahí sí hay un problema. Pero errores van a haber siempre, ¿no? Van a haber de todo. ¿Por qué? Somos personas. Todas las personas arrastramos nuestros propios problemas, ¿no? Y la iglesia, pues, es la suma ¿de qué? De las personas, ¿no? ¿Estamos claros, no? Ahora, veamos un poquito ahí en Apocalipsis 3:7 para que vayamos yendo rápidamente a esa carta y lleguemos allá a lo que queremos llegar. ¿Cómo empieza, no? ¿Cómo se presenta? Recuerden que en cada una de las cartas el Señor se presenta de una manera diferente. Por ejemplo, en Éfeso, allá en el capítulo 2, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Así se presenta, ¿no? En Esmirna dice, escribe el ángel de la iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, ¿no? En Pérgamo dice, y escribe el ángel de la iglesia, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice eso, ¿no? En Tiatira dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes al bronce fruñido, perdón. Todo eso tiene su significado, ¿eh? En Sardis dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas.
En Filadelfia, que es la que estamos viendo, dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Todo eso tiene su significado. Y nada más para no dejar la iglesia de la Odisea por fuera, dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. ¿Qué son todo eso que les acabo de decir? Formas en las que el Señor se presenta, ¿qué? A las diferentes iglesias, ¿no? Y se presenta de una manera, ¿qué? Diferente también. O sea, cada uno tiene su característica. En el caso de la iglesia de Filadelfia, que es la que estamos viendo, dice que el Señor se presenta como con dos características muy propias de Él. Escribe el ángel de la iglesia, esto dice ¿quién? El santo y el verdadero. O sea, obviamente ninguno de los que estamos aquí ni usted en el video tendríamos ninguna duda de que esas son características o atributos tremendos del Señor, ¿no? Él no solamente es santo, sino que es... Sí, pero dejemos el verdadero. No solamente es santo, sino que es... No solamente una vez santo, sino 3 veces santo. O sea, santo, santo, santo. Y todos sabemos lo que es santo, ¿no? Separado. O sea, Dios con todo lo que tiene que ver con la parte del mundo. Y cuando hablo del mundo no me refiero a la creación, sino a todo lo que es anticristiano. Totalmente, ¿qué? Apartado, separado. Entonces Él hace, obviamente pone ahí de antemano, ¿qué? Su santidad como tal. Recuerde lo que es santificado, santo, apartado, ¿no? Para Dios. Nada de contaminación, totalmente puro, sin mancha, sin nada, ¿no? Y además dice que es el verdadero. ¿Por qué hace énfasis en que es el verdadero? Porque acuerde que lo que les decía, cuando generalmente esos pueblos tienen tanta corrupción y todo, hay muchos dioses, ¿no? Les hablé ahorita de un dios. ¿Cuál es el dios? Baco y todo eso, ¿no? Entonces Él dice, no, les escribe ¿quién? El verdadero. O sea, yo soy el único y verdadero ¿qué? Dios, nada más. O sea, lo demás, nada que ver, ¿no? Y después dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso es una profecía, ¿no? Que está en el libro de Isaías. Y Él es, ahí lo que está haciendo en su presentación es haciendo suya, ¿qué? Esa profecía, ¿no? En Isaías dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver cuál es esa puerta que Dios abre y que nadie cierra, y que cierra y que nadie abre, ¿no? Ahorita la vamos a ver, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? La forma en la que el Señor se presenta básicamente, y entonces dice, el que tiene las llaves. ¿Qué significan las llaves, hermanos? ¿Qué simbolizan las llaves? Cuando uno le da las llaves a alguien de algo, uno le está dando ¿qué? Poder. ¿Hay otra palabra también? Autoridad, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, yo le doy las llaves de mi casa a alguien, yo le estoy dando autoridad. ¿Para qué? Para que entre y para que haga lo que quiera. ¿Cierto que sí? Entonces, el que tiene las llaves, o sea, el que tiene ¿qué? La autoridad. O sea, miren la forma en la que Él se presenta. Por eso es que esto que estamos haciendo es lo que conoce como ¿qué? Escudriñar, ¿no? Hace uno lee así, el que abre y cierra, el que cierra, el que tiene las llaves. ¿Y qué? No, tiene la autoridad, es el único santo, separado, el único verdadero, no hay otro Dios aparte de Él, y además de eso tiene toda autoridad, ¿no? Ahora, ¿qué características tenía esa iglesia de Filadelfia? Ya el Señor se presentó, ¿no? Y obviamente, igual que se presenta con todas las iglesias, ¿no? Yo conozco, ¿qué? Tus obras, ¿no? Entonces, nada más para dejar en claro que como Él es el único santo verdadero y tiene toda autoridad, delante de Él no hay nada, ¿qué? Oculto, absolutamente nada, ¿no? Y eso nos debería servir a nosotros, a usted ahí, para que usted entienda y aprenda, si es que no lo sabía, yo sé que sí, que el Señor conoce ¿qué? Nuestras obras. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos, sabe por qué estamos donde estamos, sabe qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Si usted es una persona que sirve en una iglesia, Él sabe por qué usted está sirviendo, qué busca usted detrás de eso, ¿no? Y si usted no está sirviendo, también sabe por qué no está sirviendo, ¿no? Algunas justificables delante de Él, algunas otras no. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti, ahorita lo vamos a ver, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Estamos viendo las características de esta iglesia de Filadelfia, ¿no? Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿no? Entonces, mire lo que dice la carta a la iglesia de Filadelfia, le dice que es una iglesia que tiene, ¿qué? Poca fuerza, ¿no? Poca fuerza. Entonces ustedes dirían, pastor, y eso es algo bueno, o sea, que le digan a uno que es una iglesia que tiene poca fuerza. Bueno, lo que pasa es que, recuerde, no se quede ahí. Cuando usted esté leyendo algo, diga, pues no me cuadra eso. ¿Cómo que era una iglesia buena
o por lo menos el Señor la exalta, pero dice que tiene poca fuerza. Algo más querrá decir el Señor con eso, ¿ah? ¿Cierto que sí? Entonces por eso es que es bueno buscar en algún diccionario, lo que sea y todo eso, porque digamos que la palabra que se usa ahí para decir que es poca fuerza en el original griego es micros, con K, micros, que quiere decir pequeño. Entonces cuando uno dice, es una iglesia que tiene poca fuerza, ¿es una iglesia qué? Pequeña. Ah, es diferente. Es una iglesia pequeña, pero aún así, ¿qué pasa? Te has mantenido, ¿no? Wow, entonces ya es diferente, ¿entienden? Entonces es algo pequeño, ¿no? Es algo pequeño. Entonces posiblemente es ahora una iglesia en el entorno, una iglesia, no dice la Biblia pequeña en qué. Puede ser pequeña en tamaño, ¿cierto? O sea, poca gente, digámoslo así, pequeña en espacio físico, o sea, era básicamente un local pequeño, o a lo mejor era pequeña dentro de todo lo que era la parte social, era muy menospreciada. Bueno, el caso es que era una iglesia relativamente pequeña, ¿no? Pero digamos que en el original griego también, junto a esa palabra micros, que quiere decir pequeña, habían dos palabras más, que es una que se llama ejo dunamis, que significa posees poder milagroso. Entonces le decía, es una iglesia pequeña que tiene su poder, digámoslo así, y es milagroso, ¿no? O sea, todo eso no está escrito en la palabra, pero sí está en el griego original. Entonces, por eso es que uno no se debe quedar ahí, pues, tener otras herramientas que le ayuden a uno a entender la Biblia, ¿no? Diccionarios o cosas de esas, ¿no? Entonces, era una iglesia pequeña, pero que tenía algo en particular. Tenía un poder milagroso. ¿Un poder milagroso para qué? Pueden decir, ¿cuál era el poder de la iglesia? Bueno, arriba dice que a ella se le había abierto, ¿qué? Una puerta. Todavía seguimos sin entender qué es lo que tiene, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa la palabra cuando habla de que tenía una puerta. Pero el caso es que esa iglesia, por mantenerse fiel, firme, tenía la capacidad, el poder de ¿qué? De llevar la palabra y llevar a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, porque se mantenía fiel en lo que el Señor tenía. Acuérdense que la intencionalidad de Dios se basa en dos pilares, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces. Primero, la intencionalidad de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda. ¿Y lo otro cuál es? Que la gente vaya al conocimiento. Ahí están las dos cosas. Primero esa, después esta, ¿no? No nos conformemos solamente con llevar a la gente a los pies de Cristo, que es importantísimo. Asegurémonos de que la gente, ¿qué? Lo conozca. ¿Por qué? Porque aquí están echando mano de la vida eterna, está bien. Pero si no logran conocer al Dios que le está dando la salvación, van a seguir pensando como antes y es cuestión de que vuelvan otra vez al vómito, como dice la palabra, ¿no? ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, era una iglesia que tenía lo suyo, ¿no? Tenía algo, un poder milagroso. ¿Qué era? Que se mantenía fiel. ¿En qué? En la palabra del Señor. No negaban el nombre. Y eso es lo más poderoso y valioso que nosotros podemos tener. Siendo una iglesia pequeña, económicamente, en número, lo que sea. Podemos ser pequeños en eso, pero en lo que sí no podemos ser escasos es en ese poder milagroso que el Señor nos ha dado, que es de poder llevar la palabra, ¿no? Por eso, cuando los apóstoles iban caminando, ¿se acuerdan que encontraron un paralítico que le estaba pidiendo plata? Y ellos decían, nosotros, plata nada, ¿no? Ni oro ni plata tenemos, pero le vamos a dar lo que sí tenemos, que es mucho mejor, que es la palabra. ¿Cierto que sí? Obviamente, hoy en día a usted le sale a alguien ahí, mira, yo no tengo plata, pero te voy a leer un versículo. O sea, te sacan a patadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no aprecia la palabra o porque no conoce el poder milagroso que hay en ella. ¿Y por qué no lo conocen? ¿Cómo lo van a saber si no hay quien les predique? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, por ahí vamos, la iglesia de Filadelfia, bueno, decía que era una iglesia que tenía poca fuerza, pero que había guardado su palabra y no había negado el nombre del Señor, ¿no? Eran dos características que él resaltaba ahí. Pequeña, pero dos cosas. Has guardado la palabra por un lado y no has negado el nombre del Señor, que era algo mucho que exaltar considerando el entorno que las iglesias tenían, ¿no? Bueno, había mucha presión ahí en ese caso, ¿no? ¿Estamos claros, no? Ahora, ¿qué le dio el Señor a la iglesia? Bueno, lo que les dije ahorita. Ha puesto delante de ti, ¿qué cosa? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, ¿no? ¿Qué significará eso de la puerta abierta? ¿Y qué significa que nadie la puede cerrar, no? Porque hoy en día uno escucha a las iglesias que ellas hablan de ¿qué? De cielos abiertos.
Todo el mundo quiere abrir el cielo, ¿cierto? Pero el Señor no anhela que las iglesias nos concentremos en cielos abiertos. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos concentremos en ¿qué? En puertas abiertas. Ahora sí dirá, pastor, pero no nos ha dicho que son puertas abiertas. Bueno, para allá vamos, hermanos. Lo que quiere es puertas abiertas. Colosenses 4:2. Dice Pablo a la iglesia de Colosas. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también así mismo, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, ¿cuál es esa puerta abierta, hermanos? Esa capacidad o esa oportunidad que el Señor nos da, ¿de qué? De predicar la palabra, de llevar la palabra, de presentar a Cristo, el ministerio de Cristo. Esa es la puerta abierta. ¿Qué fue lo que se le dio a la iglesia de Filadelfia? A pesar de ser una iglesia pequeña, pero se mantenían firmes en la palabra, una puerta abierta. Es decir, la capacidad de ¿qué? De predicar la palabra, de llevar la palabra, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, eso es lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos. Puertas abiertas, no cielos abiertos como tal. Eso es básicamente eso, ¿no? Y obviamente eso va a tener sus adversarios, como siempre, ¿no? Acuérdense de lo que hemos hablado aquí. Todo lo que usted quiera hacer para las cosas de Dios, siempre va a haber adversarios, ¿no? De hecho, el mismo Pablo lo decía en 1 Corintios 16:9. Él decía, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Decía Pablo, se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Qué quiere decir? Llevémoslo a lo que estamos hablando ahorita. ¿Se me ha abierto qué? La oportunidad de llevar el evangelio ¿a dónde? Y era una puerta grande, ¿por qué? A las naciones, ¿no? A todos los gentiles. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Obviamente Pablo más que nadie sabía que él tenía adversarios dentro del pueblo judío. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿qué querían hacer los judíos con los gentiles? Judaizarlos, ¿cierto? Ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido. Si ellos reciben a Cristo, está bien, pero tienen que circuncidarse y todo eso. Entonces era un pleito con los judíos, ¿no? Y aparte de eso, también tenía que lidiar con ¿quiénes? Con todas las falsas doctrinas y todo. Bueno, por todo lado habían adversarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día también, no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ¿qué le dio el Señor a la iglesia? Puertas abiertas para que predique el evangelio, considerando que era una iglesia que a pesar de ser pequeña, de poca fuerza, era una iglesia que se mantenía firme en la palabra y que no había negado el nombre del Señor. ¿Estamos claros, no? Versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Entonces lo que está diciendo el Señor ahí básicamente es, acuérdense, los judíos, la intencionalidad de los judíos, ¿cuál era? Que los gentiles vinieran y se doblegaran a lo que ellos creían, ¿no? Eso es lo que ellos querían. Pero lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, que era una iglesia gentil, decía, no, yo haré que ellos más bien vengan y ¿qué? Y se postren ante ti, ¿no? Porque los judíos habían agarrado las sinagogas para desde allí atacar, ¿qué? Las iglesias cristianas. Acuérdense, ¿no? Que ellos no se tragaban todavía el cuento aquel de que siendo gentiles, ¿se acuerdan de lo que eran gentiles, no? Gentuza, vinieran a considerarse casi que igual que ellos, herederos de las promesas, ¿no? Entonces, pero el Señor lo que le está diciendo ahí es, muchos de esos se van a tragar sus palabras y van a venir aquí a tus pies para que entiendan que yo les he amado, ¿no? Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Entonces, ahí cuando habla de la palabra de mi paciencia, se puede interpretar varias veces, ¿no? Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:5 dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, tendría que ver básicamente que era una iglesia obediente a ese mandato de no perder, ¿qué cosa? La paciencia, de esperar con paciencia, con conocimiento como tal, ¿no? Hay mucha gente que utiliza este versículo para decir, si ve, la iglesia no va a pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque ahí dice que el Señor los va a guardar a la hora de la prueba. Los va a guardar a la hora de la prueba. Pero no necesariamente la Biblia no es clara en decir que eso se refiere a la parte de la tribulación como tal.
sino que, acuérdense que ellos estaban bajo el imperio romano, ¿no? Había mucha persecución de la iglesia como tal, entonces pruebas iban a haber y se iban a intensificar. Pero el Señor, la promesa que le hizo a la iglesia es, como ustedes han sido fieles, yo también estaría ahí contigo, con ustedes, ¿para qué? Para guardarlos de la prueba, ¿no? Para fortalecerlos. Acuérdense que el Señor no necesariamente a uno lo tiene que sacar de la prueba, ¿no? Un ejemplo es lo de Pablo, que le pidió al Señor 3 veces que ¿qué? Que le quitara el aguijón. Y si Pablo le pidió 3 veces que le quitara el aguijón, que era algo que, para uno pedirle 3 veces al Señor que le quite algo, debe ser algo que a uno le duele, ¿sí o no? Le incomodaba. ¿Y qué le dijo el Señor? No, hombre, bástate mi gracia, confórmate con mi presencia. Yo estoy contigo, tranquilo, pero sigue con lo tuyo, ¿eh? Entonces, cuando el Señor dice, te guardaré la prueba, no necesariamente es que uno no la va a pasar, sino que vamos a recibir. Acuérdate que el Señor no nos va a someter a algo de lo cual nosotros no podamos, ¿qué? Resistir. Porque juntamente con la prueba viene, ¿qué? La forma de salir de ella. Si es que estamos, como la iglesia de Filadelfia, firmes en la palabra y no negando el nombre del Señor, a pesar de que sea una iglesia, ¿qué? Pequeña, de poca fuerza, como dice ahí, ¿no? Amén, hermanos. Llegamos al versículo 11 que dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué pasa? Tome tu corona. Cuando el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto, obviamente ya en varias partes aparece eso de que yo vengo pronto. El regreso del Señor está cada vez más cerca, eso lo sabemos, las señales son más evidentes, pero también tendríamos que meter esa promesa del Señor, aquí yo vengo pronto, porque cuando Él dice yo vengo pronto no viene a castigar, como sí sucede en la iglesia de Éfeso cuando les dijo, hey, ustedes han dejado su primer amor, arrepiéntanse, recuerden de dónde los he sacado, vuelvan a sus primeras obras, porque si no, vengo y ¿qué? Y les quito el candelero. ¿Cierto que sí? El Señor dijo eso. Si no, yo vengo y les quito el candelero. Y no estamos hablando de la segunda venida del Señor. Estamos hablando de una visitación, ¿para qué? Para juzgar a la iglesia, ¿no? A otra iglesia, a la iglesia de Pérgamo, allá en el 2:16, le dijo a la iglesia de Pérgamo, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dijo, si no, vengo y les doy lo suyo, ¿ah? A la iglesia de Sardis, también allá en el 3:3, le dijo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora y vendré sobre ti. Entonces, si ve, estamos hablando de que el Señor dice, hagan eso, si no, yo vengo y ahí cuadramos cuentas, ¿no? A la iglesia de Filadelfia no, le dice, retén lo que tienes, porque yo vendré pronto. ¿Para qué? Para guardarte la prueba. Entonces es otra promesa diferente, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Bien. Retén lo que tienes para que ninguno tome, ya estamos llegando ahí donde queremos llegar, ¿no? Es una exhortación del Señor, obviamente, a que se mantengan firmes en lo que sabía que la iglesia tenía, ¿no? ¿Qué era lo que la iglesia tenía? Firmeza en la palabra, fidelidad, se mantenía firme. Entonces le dice, retengan eso, manténgalo firme, no lo dejen ir. ¿Para que qué? Para que nadie venga y les quite su corona. Recuerden que la corona, una corona es símbolo de ¿qué? Cuando a alguien le pone una corona, ¿le están dando qué? Autoridad, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad, si tenemos imagen, si nos respalda un testimonio. Pero en el momento en que usted descuida todo eso, te pierde su corona, pierde su autoridad. También hay otras coronas que la Biblia habla, cuando ya uno esté en la presencia del Señor, habla de 5 tipos de coronas, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. ¿Estamos claros hasta ahí, no, hermanos? Retén. Al final, nada más para meternos de lleno ya a lo de retén, hay una promesa para el que venciere, ¿no? Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere yo le haré como columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y al final, lo de siempre, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces, hay una promesa para el que venciere, ¿no? O sea, el Señor dice, yo les haré columna. Alguna vez hablamos aquí de la diferencia de ser columna en una iglesia, ¿no? Hay columnas y hay ¿qué? Y hay andamios. ¿Se acuerdan que hablamos una vez? Cuando uno está construyendo, los que trabajan en construcción saben que una vez se arma un andamio y hace lo que tiene que hacer y después lo desarma y el andamio desaparece, ¿no? Entonces los andamios aparecen y desaparecen. En esa iglesia hay mucha gente que son andamios, que apoyan en la obra, está bien,
hacen lo que tenían que hacer, hacen su aporte, pero vuelven y desaparecen. Andamios. Si usted se mantiene firme y usted no solamente echa mano de la vida eterna, sino que retiene lo que el Señor le ha dado, dice que Él te hará columna. Las columnas, ¿cuál es la característica de las columnas? Permanece, ¿no? Son firmes. La obra se apoya, ¿qué? En ellas. ¿Cierto que sí? Esa es la característica de las columnas, ¿no? De hecho, en 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, decía Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Wow, esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. En la antigüedad se hacían columnas, parece que las grandes ciudades tenían 2 columnas y encima de las columnas habían baluartes, que eran unas cosas muy bien elaboradas para que la gente las apreciara, pero ellas estaban sustentadas o reposaban ¿en qué? En columnas, ¿no? Nosotros como iglesia somos columnas y en las cuales va a reposar sobre nosotros ¿qué cosa? La verdad, dice ahí, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, ¿no? Digo, yo soy la verdad. Entonces imaginen la responsabilidad que tenemos como ¿qué? Como iglesia, ¿no? Pero si es que se nos da el privilegio de ser ¿qué? Columnas. Y solamente se nos va a dar el privilegio de ser columnas si es que retenemos ¿qué cosa? Lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. Entonces mire, por ahí vamos armando el rompecabezas, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? La iglesia obviamente sirve de columna ¿para qué? Para la verdad, y es un privilegio que delante del mundo nosotros podamos pregonarla. Respaldados obviamente por el Señor, ¿no? Amén, hermanos. Bien, ahora usted diría, pastor, ya entendí eso, pero ¿qué es lo que deberíamos retener? En lo natural es muy fácil, ¿no? En lo natural, si uno le dice así, ¿usted quiere tener estabilidad económica? Sí, retenga su trabajo, consérvelo, retenga sus inversiones, cuídelas, retenga su negocio, no lo descuide, administrelo bien. ¿Usted quiere tener una buena familia? Retenga su familia, cuídela, protégela, hable con ella, déle seguridad. Entonces, hay muchas cosas que a uno le queda fácil saber qué es lo que tiene que retener, ¿no? Si es que las quiere tener o las quiere disfrutar. En las cosas de Dios, ¿qué hay que retener? Bueno, les voy a leer rápidamente varios versículos y al final todos deberíamos estar de acuerdo qué es lo que tenemos que retener. Ya ustedes más o menos saben, ¿no? Pero dice 1 Corintios 11:2, dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 1 Corintios 15:2 dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. 1 Tesalonicenses 5:21, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Tito 1:9, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo en gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y Apocalipsis 2:25 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos también llaman las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré otra carga, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, ¿qué hay de común en todos esos mensajes que son diferentes libros, ¿no? ¿Qué hay que retener? La palabra, la doctrina, las enseñanzas, el evangelio, ¿no? Retengan eso. Hace 8 días veíamos de que hay que echarle mano a la vida eterna, y la vida eterna, ¿qué es? Aquí en lo temporal, es vivir, conocer a Dios, obviamente, porque esa es la vida eterna, que conozcan a Dios, conocer a Dios, y de esa manera dice que el justo, por ese conocimiento, ¿qué pasa? Va a vivir, ¿cierto que sí? Eso es echar mano de eso es saberlo, pero nunca uno lo va a disfrutar hasta que no decide ¿qué? Vivirlo como tal, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo es,
retén lo que se te ha enseñado, retén la palabra, retén las Sagradas Escrituras, la enseñanza como tal, ¿no? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Pero para retener la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Tenerla, sí. Y si la tenemos, ¿qué tenemos que hacer con ella? Conocerla, ¿cierto que sí? O sea, uno ¿para qué va a retener algo que no conoce? O sea, bueno, usted dirá, no sé, pastor, hay casas donde uno retiene cosas que ni sabe para qué sirven, o que no sirven. Le contaba la vez pasada, ¿en cuántas casas no hay planchas que no calientan? Levante la mano. No levante. ¿Ustedes no han visto cuando uno a veces pasa por algunas casas que hay un carro afuera que toda la vida estaba ahí? Ya no tiene llantas, no tiene motor, está sin pintar, los vidrios quebrados. Oye, ¿para qué tendrán ese carro ahí? Eso no sirve. Bueno, hay gente que retiene cosas que no sirven, o inclusive hay gente que retiene cosas que ni sabe para qué sirven, que es lo mismo como o sea, no tiene sentido, ¿no? Ya les dije a ustedes que nosotros, si le hemos entregado nuestra vida al Señor, es porque confiamos y creemos que hay poder en Él, plasmado en la Escritura, ¿no? Echemos mano de eso, está bien, pero no solamente echemos mano de eso, sino retengámoslo, y para poder retenerlo, para poder retener algo, ese algo tiene que ser valioso para uno. Si no, uno no va a buscar retenerlo, ¿no? Difícilmente uno va a retener, bueno, es que a veces es un ejemplo que no me sale, ¿no? Yo dije a decir, uno retener un trabajo que a uno no le gusta, bueno, a veces le toca, pero uno siempre, cuando uno está en un trabajo que a uno no le gusta y está por necesidad, dígame si sí o no, que casi que todo el tiempo se le va a uno viendo a ver si sale otra oportunidad, viendo a ver, y no disfruta uno su trabajo. No lo disfruta, ¿por qué? Porque tienes tu mente ya diciendo, ay, si me saliera otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa con la familia. Si usted no disfruta a sus hijos, si usted no disfruta a su esposa, usted siempre va a estar pensando en otras familias. Y los muchachos que están aquí, eso le pasa a uno con esto, Poniéndole un ejemplo, si usted no le gusta o no le agrada el celular que tiene, a los muchachos siempre van a estar pensando, uy, ¿cuándo me comprarán otro? Ya salió uno más nuevo, ¿no? Es que el internet es más lento, cosas de esas, ¿no? Entonces, si uno no valora lo que tiene, difícilmente lo va a retener. Y para uno valorar lo que tiene, uno tiene que saber lo que tiene, ¿cierto que sí? ¿Acuerdan de la mujer a la que se le perdió la moneda, no? La buscó por todo lado, ¿por qué? Porque ella sabía lo que tenía. Tenía 10 monedas de oro, se le perdió una y dijo, no hombre, esta moneda es un dracma, esto es valiosísimo. Yo levanto lo que sea hasta que la encuentre, ¿no? Porque es valioso para mí. Quiero retener mis 10 monedas, ¿no? Entonces, hay que retener la palabra, hermanos, pero recuerde que eso es una decisión, ¿qué? Personal. Conocer las Escrituras nunca dejará de ser, ¿qué? Una decisión personal. La ignorancia es una decisión personal. Tanto la ignorancia natural como la ignorancia bíblica. Es una decisión personal. Y recuerda un principio que manejamos en la iglesia. La ignorancia, ¿qué pasa? Ni bendice, ni justifica, ¿no? O sea, usted no puede, nada lo va a justificar a usted ser ignorante de la palabra, porque, pastor, es que no sé leer. Hay Biblias en audio. Pastor, es que ni leo ni oigo. Bueno, entonces, ¿ciego o qué? Puede enseñar, ¿no? Entonces, hay muchas formas, hermano. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, generalmente cuando uno no sabe lo que tiene, uno no lo valora, eso está claro. Y en el caso de la palabra, ya todos ya coincidimos en que lo que tenemos que retener, ¿qué es? La palabra, ¿no? Que era lo que tenía la iglesia de Filadelfia, ¿no? Por cuanto les decía, ¿has guardado qué? Mi palabra. Que guardar significa ¿qué es? Cumplir. Eso es lo que decía Pablo cuando al final del camino dijo, yo ya terminé mi carrera y ¿es qué? He guardado mi fe. O sea, como quien dice, retuve lo que el Señor me dio. Lo retuve hasta el final. Y el retener eso hasta el final me tiene tranquilo, decía Pablo. ¿Por qué? Porque por lo demás, a mí me espera ¿qué cosa? La corona. Y no solamente a mí, decía él, sino a todos los que esperan la venida del Señor. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ignorar las Escrituras, que es lo mismo como no conocerlas, y cuando uno no las conoce, pues uno no las valora, y si no las valora, pues no las va a retener, y si no las retiene, pues es cuestión de tiempo para que uno vuelva otra vez a lo que... Eso no tiene pierde, ¿no? Entonces, ignorar las Escrituras, aparte de que es una decisión personal, es algo muy, ¿qué? Peligroso.
Desde el punto de vista espiritual, pues obviamente, ¿no? Si a usted es una persona que no le interesan las cosas de Dios, ni le importa para dónde va a ir en la eternidad y todo eso, pues a usted no le preocuparía ignorar las escrituras porque nunca las ha valorado, ¿no? Pero nosotros que estamos aquí, usted en el video, que sabemos que realmente el fin de nuestra fe es, ¿qué cosa? Salvarnos, disfrutar de una vida eterna allá con el Señor y todo lo que vimos hace 8 días de las calles de oro y todo eso lindísimo y que no va a haber corrupción, no va a haber llanto, no va a haber, bueno, de todo eso. Como ese es nuestro anhelo, y ya hemos entendido que para disfrutar de eso tenemos que retener las escrituras, tenemos que conocerlas, hermanos. Es muy peligroso ignorarlas. De hecho, acuérdese que alguna vez algunos líderes le decían al Señor y querían hacerlo resbalar, ¿no? Y que le preguntaban algo sobre la resurrección y todo eso, y que el Señor le dijo, ustedes están equivocados. Ustedes erran, ¿por qué? Porque ignoran las escrituras. Entonces, ignorar las escrituras lo lleva a uno ¿a qué? Al error, a errar. Aunque la gente diga, pastor, pero errar es de humanos. Sí, pero ¿a quién le gusta errar? A nadie, ¿no? Entonces, hagamos todo lo posible por no errar. Y si el ignorar las escrituras nos hace errar, pues entonces tratemos de no ignorar las escrituras, aunque siempre vamos a ser ignorantes de las escrituras porque es tanta la fuente de información que es inagotable que difícilmente algún día vamos a saber todo, no lo vamos a saber, siempre vamos a ignorar cosas. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, es peligrosísimo ignorar las escrituras, y acuerde que ignorar tiene 2 connotaciones, ¿no? Uno puede ignorar algo o a alguien por desconocimiento, o puede ignorar a alguien también por menosprecio, ¿no? ¿Cierto que sí? Yo a alguien lo ignoro porque no lo conozco, o a alguien lo puedo ignorar también porque me cae mal y le hago el quite. ¿Cierto que sí? Me acuerdo que alguna vez puse el ejemplo de Jorgito, que si yo me lo encuentro en el centro y digo, uy, ahí viene Jorgito. Lo ignoré, aunque lo conozco. Entonces, el pueblo perece ¿por qué? Por falta de conocimiento, y también perece porque han desechado ¿qué? El conocimiento. Entonces hay esas 2 opciones, o le falta conocimiento o lo desechan. Pero los efectos de ambos son los mismos. ¿Cuál? Caminar cautivo. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por eso es que la recomendación de la palabra en Juan 5:39 es clara, ¿no? ¿Cuál es? Escudriña las escrituras, ¿no? Escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque aquí está la vida eterna. Aquí está la que yo quiero que le eches mano. Aquí está. Escudriña las escrituras. ¿Pero qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Bueno, todo lo que ya ustedes saben, ¿no? Amén, hermano, ¿no? Por eso es que Pablo le abonaba a Timoteo. En 2 Timoteo 3:15 le dice que desde la niñez, le decía Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, le decía él. Recuerda que Pablo le daba muchos consejos a Timoteo, ¿no? No sé si hicieron la tarea de leerse 1 y 2 de Timoteo, que es muy buena. Pero Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Te pueden hacer sabio, básicamente para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le decía, te pueden hacer sabios porque el hecho de conocer las sagradas escrituras no te hacen sabio en la medida que ¿qué necesita uno después de conocer las Sagradas Escrituras para que uno sea sabio? ¿Qué necesita? Bueno, aparte de leerlas, ¿qué más? Vivirlas. Porque, o sea, para saberlas tienes que haberlas leído. Pero ¿cuánta gente no conoce usted? Y ahí en el video hay gente que lee la palabra y lee y escudriña y lee y hace estudio bíblico y lee, pero cero vivencia. No sirve eso. Entonces, como el que entrena y no juega. Una persona. Pero sí. ¿Cierto o no? Entonces, el pueblo cristiano, hermanos, se caracteriza por eso. Por no escudriñar la palabra, ¿no? Se conforman con oír, nada más. Dice, pastor, pero la fe viene por el oír. Sí, pero al principio. Pero usted no puede pasar toda la vida, ¿qué? Oyendo que porque la fe viene por el oír. No, la fe viene por el oír, ¿para qué? Para llevarte a los pies del Señor y que tú pongas tu confianza en Él, entregues tu vida a Él, nazcas de nuevo, pero de ahí en adelante ya tienes que no solamente oír, sino que hacer, vivir, hacer, escudriñar, entender, todo eso, ¿no? Amén, hermanos. Voy a leerles algo que está en la palabra en 1 Corintios. 1 Corintios 2:6. Que le escribía Pablo a la iglesia y sobre los peligros de ignorar las escrituras. Dice, sin embargo, les dice él, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, que es lo que uno apela a veces a la gente, ¿no?
Estamos hablando de sabiduría con lo que uno considera que usted tiene un concepto claro de lo que es sabiduría, ¿no? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, que es totalmente diferente a la sabiduría de Dios, ¿no? Ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿no? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, hermanos, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, que ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado ¿para quiénes? Para los que le aman, ¿no? Entonces, mire qué peligroso, la gente en su momento menospreció las escrituras, a pesar de que las conocían, las ignoraron. ¿Ustedes creen que los fariseos no conocían las escrituras? Sí, pero las ignoraron. ¿En qué sentido? Las menospreciaron, ¿no? Porque, como decía Nicodemo, le dijo a Jesús, nadie podía haber hecho las señales o cumplir las señales que tú has cumplido, ¿no? Pero ¿qué decidieron ellos? Ignorarlas, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Amén, hermanos. Peligroso, peligroso. Entonces, el error de ellos fue precisamente, conocían las escrituras, las leían, pero no le dieron importancia, le dieron más importancia a las tradiciones de hombres que a lo que el Señor le decía, ustedes están dejando por fuera, ¿qué cosa? Lo más importante, el espíritu de la enseñanza, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos, los peligros de ignorar las escrituras? Hay muchos, ¿no? Uno fue lo que les dije ahorita, ¿no? Nos lleva a errar, a equivocarnos, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar algunos. Primero que todo, por ejemplo, Efesios 4:14 dice que la gente que ignora las escrituras son llevados por donde quiera de todo viento, ¿de qué? De doctrina. Entonces, ignorar las escrituras nos lleva a desviaciones doctrinales. O sea, cuando uno ignora las escrituras, usted es presa fácil ¿de qué? De cualquier doctrina, ¿no? Por eso es que a veces usted, no sé si se ha preguntado, decir, qué raro, ¿y cómo es que la gente cree en esas cosas? ¿Por qué? Ignoran las escrituras. Entonces, por ejemplo, usted se cree cosas como que le enseñan que va a llegar un momento en que va a haber una transferencia y la plata de los impíos va a aparecer en las cuentas de los justos. Hay gente que cree eso. Ignoran las escrituras. O que, por ejemplo, de lo que dice Jorgito, pues, que hay gente que va al infierno y el Señor les muestra al infierno y después los lleva al cielo como si eso fuera un tour ahí de los que hace Gemita. Vaya 3 días, 4 noches en el infierno. Y después vienen a contar sus experiencias y todo eso. Ignoran las escrituras. Las ignoran. Pero la gente se come todo eso, ¿no? Ahorita hay muchos movimientos proféticos y todo eso que ya lo hemos hablado. Entonces, si la gente escudriñara, obviamente, ¿cuántas iglesias no estarían vacías? Muchísimas, ¿no? Nadie se tragaría tanto cuento, ¿no? Se cumpliría aquello que está en Juan 16:13, que el Espíritu nos guía ¿qué? A toda verdad, ¿no? ¿Cuál verdad? Juan 17:17 dice, ¿tu palabra qué cosa? Es verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el Espíritu es el que nos guía a la palabra y nos da testimonio ¿de qué? De que lo que está aquí escrito es cierto, es verdad. Pero como ignoran las escrituras, no conocen la verdad. Entonces caen presa ¿de qué? De la fantasía, de la mentira. Primer riesgo, para que lo tenga presente por ahí, ¿no? ¿Qué más? Lo otro es que ignorar las escrituras nos conduce a una dependencia ¿qué? Emocional, hermanos. Emocional. Entonces la gente depende ¿de qué? De las celebridades, de los grandes líderes, de los grandes apóstoles, los profetas. Entonces ahorita que estamos a inicio de año, se mueve mucho eso, ¿no? Lo que hablamos ahorita, a la gente no se le habla a las iglesias de las puertas abiertas, y no de qué, de los cielos abiertos, ¿no? De que este es el año y todo ese asunto que ya lo hemos hablado varias veces. Entonces la gente es prisionera, es presa de ese mundo emocional, ¿no? Su cristianismo depende de que le digan algo que le mueva los sentimientos y que le haga sentir algo ahí, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero ¿usted cree que está malo que uno sienta y tenga sentimientos? No está mal, no está mal. Lo que sí está mal es que su cristianismo dependa de eso. Porque así como hay gente que tiene sus experiencias personales y todo eso, hay gente que, la mayoría, y me incluyo ahí, que no hemos sentido en la gran mayoría de los casos mayores experiencias extraordinarias en el sentido de emocionales, de que uno se haya desmayado y que uno haya volado por los techos y todo eso. No. Ahora usted me dirá, pastor, ¿usted no ha sentido mucho eso? No. Pero lo que sí te puedo decir es que he sentido la mano de Dios en mi vida.
cosas que me han pasado, que yo digo, solamente Dios hace eso. Y yo no necesito desmayarme, ni que sienta un escalofrío, ni mucho menos, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, si usted siente esas cosas, es una decisión personal suya y es una responsabilidad suya de que no esté jugando con las cosas de Dios. Estamos claros en eso, ¿no? Porque de que existen las experiencias extraordinarias, existen, ¿no? O sea, no lo vamos a decir que no. ¿Estamos claros, no? Entonces, ignorar las escrituras, hermano, lo lleva a uno ¿a qué? A una dependencia emocional. Acuérdate que el que no sabe es esclavo ¿de quién? Del que medio sabe. Y si ese que medio sabe es manipulador, estamos listos. Así que no se someta a ese riesgo. Más bien sea una persona que sabe. ¿Para qué? Para que no sea esclavo del que lo quiera manipular, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Estamos claros, ¿no? Entonces, es mejor no ignorar eso porque la ignorancia, ¿qué cosa? Esclaviza. Acuerde que una de las características de los esclavos, ¿cuál es? No piensan, no tienen sueños, no tienen anhelos. Están esperando que les digan qué es lo que tienen que hacer. Ahora usted dirá, pastor, pero ahí estoy confundido. ¿Por qué? Usted dice que un esclavo no piensa, no actúa, y simplemente obedece. Pero a uno le dicen que sea esclavo de Cristo. Bueno, en esa línea, acuérdese que están las paradojas de Dios, ¿no? No hay mayor sentido de libertad que ser esclavo de Cristo. ¿En qué línea? Que si usted es esclavo de Cristo, entonces está bien, simplemente obedezca, haga caso a lo que está aquí. Pero no aplica aquello de que el Señor no quiere que usted sea una persona que piense. Como alguna vez les comenté que vi en una iglesia un letrero que decía, aquí no queremos gente inteligente, queremos gente obediente. O Dios no quiere gente inteligente, Dios quiere gente obediente. ¿No? Decía, a ver, volvámonos a leer. Dios no quiere gente inteligente, Dios quiere gente obediente. Mire, es una media verdad. ¿Y todas las medias verdad qué pasa? Son mentiras. Dios quiere gente obediente, sí, pero también quiere gente inteligente. Simples. ¿Hasta cuándo van a amar la simpleza? Salgan de ahí. Vengan al conocimiento de la verdad. Instrúyanse, no se dejen manipular. No caminen cautivos por falta de conocimiento. Entonces, ¿el Señor cómo nos quiere? Pensantes, inteligentes. ¿Pero en línea qué? A Él, a la voluntad. Amén, hermanos, ¿o no? Ignorar las escrituras, hermanos, también nos aleja de la fe en el sentido de que se enfoca más en las obras, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a uno, por ejemplo, en la católica? Los que hemos sido católicos por mucho tiempo sabemos que si hay algo que nos caracteriza, los que estábamos allá, es la ignorancia ¿de qué? De las escrituras, ¿cierto? Entonces todo nuestro cristianismo, entre comillas, ¿se basa en qué? En obras, en hacer obras. Y entonces por eso uno iba y confesaba y le decían, vaya rece de 40 Padre Nuestro y 35 Ave Marías y un credo, que es más largo, ¿no? Y ya, con eso estuvo, ¿no? De limosna, ayude aquí, ayude allá, y con eso ya tiene listo el asunto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ignorar las escrituras. Entonces nos hace más esclavos de las obras que de la fe, hermano. Acuérdate que ahora usted era pastor, pero me volvió a confundir. ¿Por qué? Porque usted nos ha dicho varias veces que las obras son importantes. Sí, las obras son importantes porque las obras hacen visible ¿qué? La fe, ¿cierto? Pero además, si usted tiene fe y no tiene obras, dice la palabra en Santiago que es una fe ¿qué? Muerta. O sea, ¿por qué? Porque la fe, que es algo muy propio, algo íntimo, o sea, ustedes no pueden saber cuál es mi nivel de fe, ¿cierto que no? Por más que me miren y por más que, no, ni yo tampoco puedo saber cuál es el nivel de fe de ustedes, pero yo sí puedo ver las obras que hacen visible la fe. Entonces, si hay alguien que dice que tiene mucha fe, yo digo, pero mira, esa persona ni participa, ni saluda, ni ora por los demás, ni uno lo ve actuando, nada de eso. Qué raro, ¿eh? Se me hace más que esa fe está muerta. ¿Cierto que sí? Pero obviamente esa persona hace obras porque ¿qué? Porque ya es salvo. Cuando yo soy salvo, eso me lleva ¿a qué? A hacer obras. Pero yo no hago obras para salvarme, porque así no funciona, porque ahí es donde aplica la palabra que dice que no es por obras, es por fe, ¿no? Pero eso lo sabe ¿quién? El que no ignora las escrituras. Entonces usted, acuerda que varias veces le he contado también que a uno le decían allá, cuando usted vea a un pordiosero, ¿qué pasa? Ayúdele, dele algo, porque ese puede ser nuestro Señor Jesucristo que ya volvió. Wow, entonces a uno le dicen eso, ignorando las escrituras,
No, hombre, uno comienza a repartir a todos lados, ¿cierto? ¿Cuál será el Señor? Ese será. Pero cuando usted no ignora las Escrituras, usted va a saber que cuando el Señor venga otra vez, ya no va a venir a mendigar. Y ya no va a venir ahí con aquello que dice, ay, que el Señor está afuera tocando, ábrale la puerta. No, ya no va a venir así. Ya no. Ya no. Pero eso, ¿quién lo sabe? El que no ignora las Escrituras. Dios va a venir con voz de mando. Ahora sí, a lo que viene. Amén, hermano, ¿o no? Eso es peligro de ignorar las Escrituras, ¿no? La falta o ignorar las Escrituras nos vuelve también personas religiosas. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pablo? ¿Dónde? En Atenas. Saluda a los de Atenas. Acuerda que vio a toda esa gente y dijo, uy, pero ustedes son bastante, ¿qué? Ustedes son como religiosos, ¿no? Tienen dioses de todos los estilos y de todos los colores. Pero ese que dice Dios desconocido, de ese les voy a hablar. Entonces, ¿qué era lo que tenía el pueblo de Atenas? Había mucha cultura ahí y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ignoraban las Escrituras. No conocían del Dios que Pablo les fue a hablar. ¿El Dios qué? Desconocido, el Dios verdadero, el santo, el único. De ese sí no conocían, pero tenían su altar. ¿Por qué? Porque el ser humano es religioso por naturaleza. Nosotros somos adoradores. ¿Por qué el ser humano es adorador por naturaleza? ¿Por qué, Randall? Porque tenemos un espíritu. Todos tenemos un espíritu. Tenemos un cuerpo y somos un alma. El hecho de ser seres espirituales nos hace adoradores por naturaleza. Pero el tema es, ¿a qué adoramos? ¿A quién adoramos? Por eso es que por allá en la India, ¿a quién adoran? A las vacas, al sol, los indígenas, a la luna. Bueno, adoran a todo mundo, ¿cierto? ¿Por qué? No tienen la información adecuada, ¿no? El hecho de tener la información adecuada te lleva a adorar al que debes adorar, ¿no? Entonces, el ignorar las Escrituras nos vuelve ¿cómo? Religiosos, hermanos, religiosos, ¿no? Todo lo que les he dicho lo podemos resumir con algo. Ignorar las Escrituras es lo mismo que ignorar ¿a quién? A Dios mismo, porque Dios y su palabra, ¿qué pasa? Son uno solo, ¿cierto? Y si ignoramos a Dios, ¿qué pasa? No lo vamos a valorar, ¿cierto así? Entonces no nos interesa una relación con el que no conocemos. O si no, pregúntele al pueblo de Israel en la época del libro de Jueces, que se levantaban generaciones que no conocían a Dios. Entonces, como no lo conocían, ¿qué pasa? Pues no lo respetaban, no lo obedecían, no lo querían, no lo amaban. Por lo mismo. Entonces, si usted ignora las Escrituras, ignora a Dios, y al ignorar a Dios te hace que no lo conozcas, y al no conocer, pues no lo vas a amar y no lo vas a obedecer, y todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Que es el riesgo más grande que hay, estar apartado de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, cuando le dijo a la iglesia, retén lo que tienes hasta que yo ya vengo casi. O sea, y cuando el Señor venga, usted no tiene ninguna relación con Él, pues imagínese, ya usted, si es que no sabe cuál va a ser su destino, pues va a ser un lugar donde Dios no está. Y dice la palabra, para resumirlo nada más, que allá va a ser ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. Nada más para que lo sepa. Amén, hermano, ¿o no? Ahora entonces usted dirá, uy, pastor, entonces qué peligroso es ignorar las Escrituras. Entonces, ¿qué hay que hacer para no ignorar las Escrituras? Facilísimo. 4 pasos, que ya ustedes lo saben, pero así. 4 pasos. Para no ignorar las Escrituras, hermanos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué tenemos que hacer con las Escrituras? Lo primerito. Leerlas. Leerlas, hermanos. Deuteronomio 17, 18. Y es lo que dice la palabra en Deuteronomio 17, 18. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y los estatutos, y para ponerlos en obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Leerlas. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dice, uy, pastor, ¿todos los días? Todos los días. Haga un devocional, es algo diferente todos los días, mediten la palabra. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Leerla, ¿no? Analice nada más usted ahí. ¿Está dedicando tiempo todos los días a leer la palabra? ¿Algo? Medite. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Leerlas. Después de leerlas, ¿qué sigue?
Ya lo hemos visto. Entenderlas. De nada sirve que las leamos y ¿qué? Si no las entendemos, ¿no? El que no entiende es como el que no sabe, ¿no? El que no entiende es como el que no sabe. Usted lee algo y no lo entendió, vuélvalo a leer. Y si no lo sigue entendiendo, busque sinónimos, busque otras versiones, busque. Por eso es que se recomienda, tenga un diccionario bíblico, busque. Vean, si algo le sirve a uno en internet para que usted busque, por ejemplo, cuáles eran las palabras que estaban en el original griego. Pero cuando busca uno el original griego, cuando es una lectura de ¿qué? Recuerda que la Biblia se divide en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuándo? Cuando es el Nuevo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no fue escrito en griego. ¿Fue escrito en qué? En hebreo y en arameo, ¿cierto? ¿Sí? Algo así. Pero bueno, entonces hay que buscar, hay que tener un diccionario bíblico, buscar palabras, no sé qué, sin entender, acuérdese. Ahora si dirán, pastor, me volvió a confundir. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a los apóstoles, lo que ustedes leen ahorita o lo están oyendo, ahorita no lo van a entender, pero más adelante sí. Entonces, ¿por qué ellos sí se quedaron sin entender? ¿Pero qué les dijo él? Más adelante. Acuérdense que lo que nosotros recibimos al leer la palabra, ¿qué es? Una revelación, ¿qué? Progresiva. ¿Qué es algo progresivo? Que va aumentando. A medida que uno va avanzando, va aumentando. Por eso dice que la vida nuestra es como la luz ¿de qué? De la aurora. ¿Les ha agarrado usted un amanecer ahí cuando uno ve que está oscuro, oscuro y empieza a aclarecer, hasta que aclara, ¿no? Así es la revelación que recibimos aquí. Pero en la medida en que nosotros, ¿qué? Estemos metidos aquí en la palabra, ¿no? Usted no va a recibir ningún tipo de revelación, ni progresiva, ni nada de eso, si no se mete a la palabra, ¿no? Entonces, leerlas, entenderlas, hermanos, entenderlas, ¿no? Vea, había una ocasión en que los fariseos, ¿acuerdan que ellos le estaban acusando al Señor de que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer? ¿Se acuerdan? Entonces el Señor les dijo, allá en Mateo 12, le dijo a ellos, ¿no? Si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Como que le quiso decir ahí, ustedes no entienden. Ustedes conocen la ley, ya la leyeron, pero no entienden el espíritu de la ley, ¿no? Si ustedes supieran y entendieran qué quiere decir misericordia quiero, no sacrificios, dejarían de estar criticando tantas cosas, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Hay gente que critica mucho y a veces ni entiende lo que está leyendo. O se va por la primera interpretación, ¿no? Las cosas hay que meterlas en el contexto, hay que saber la época, quién lo dijo, para quién lo dijo, sinónimos, no se queden ahí. Por ejemplo, lo que hablamos ahora de que era una iglesia pequeña, uno diría, qué raro, ¿ah? ¿Ser pequeño es bueno? Reemplace eso por una iglesia, ¿qué cosa? Ah, no, dijimos que poca fuerza, ¿no? Poca fuerza no hacía mucho sentido, pero pequeña sí. Bien, la leemos, las entendemos, ¿qué sigue? Primero la leemos, después las entendemos. Después dice, hay una recomendación que dice que uno debe, ¿qué cosa? En la palabra de día y de noche, hay que ¿qué? Meditar en ella. Hay que meditar, porque usted dirá, pastor, y entre entender y meditar, sí, está bien, es que para poder meditar en la palabra hay que entenderla primero. Porque meditar, acuerde que meditar, lo hemos hablado varias veces, nada más para que no lo sepa. Cuando usted le digan, medite en la palabra, ¿y qué tengo que hacer? Entonces tengo que parar la Biblia y ponerme, porque esa es la meditación que enseñan, ¿no? Meditar, eso no es meditar bíblicamente. ¿Qué es meditar? Analizar, entender un tema, razonar en él, para por medio de ese entendimiento decidir, tomar decisiones, meditar en él, ¿no? Por eso es que la recomendación que le daba el Señor allá en Josué es, nunca se aparte de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hay que meditar, hay que leerla, hay que entenderla y hay que meditar en ella, ¿no? De día y de noche. Amén, hermanos. Y al final, y después de todo eso, ¿qué hay que hacer? Vivirla, aplicarla. Ya, tenemos todo, ¿no? Pero no pretenda vivir la palabra si usted ni siquiera la conoce, ni siquiera la entiende, ni siquiera ha meditado en ella. No haga las cosas al revés, ¿no? Hay que aplicarlas, que es lo más importante al final, porque de nada sirve los 3 pasos anteriores si usted no la vive.
Ahí aplicaría aquello que dice que la mucha letra mata, ¿no? La mucha letra mata. Si es que usted la lee, la entiende, la medita, que es importante, pero si usted no permite vivificar, porque ¿quién es el que vivifica? El Espíritu. La letra mata, el Espíritu, ¿qué pasa? Vivifica. Entonces viva la palabra para que no se quede como letra muerta ahí nada más. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces ya haciendo esos 4 pasos, usted tiene todo ¿para qué? Para tomar buenas decisiones, ¿no? La Biblia, eso te lleva obviamente a tomar buenas decisiones, a tener certeza de ¿qué? Definición de fe. Certeza de lo que me espera. Certeza de lo que me espera. En la medida en que yo haga esos 4 pasos que están ahí, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Ahora, la mejor recomendación de todos, Proverbio 3:5, dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y entonces Él enderezará tu senda, tu vereda, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, eso nos va a permitir, acuérdese, por eso es que ahí, cuando ya vemos eso, ahí es donde el Señor, entendemos lo que el Señor decía ya en Deuteronomio, ¿no? He aquí delante de todos y a Dios como testigo que pongo delante de ustedes, ¿qué? La vida y la muerte, el bien y el mal. Todo, aquí está. Están las 2 opciones. Entonces, si usted lleva esa propuesta, aquí está. Aquí está la vida eterna. Pero es decisión suya si quiere echar mano de ella. Es decisión suya si quiere retenerla. Es decisión suya si quiere, por medio del conocimiento que tiene la palabra, vivir conforme a ese conocimiento. Pero es una decisión personal, recuerden, ¿no? Nadie lo puede forzar, ¿no? Y ya para ir cerrando, hermanos, el conocer las Escrituras, el conocer a Dios mismo, nos va a permitir a nosotros trascender, dar un salto tremendo, ¿no? ¿Recuerda? Hace 8 días les ponía el ejemplo de la cueva de Adulán, ¿recuerda? Que esa gente entró aquí afligidos, angustiados, y después cuando salieron al otro lado eran los valientes de Dios, personas que estaban dispuestas a ir a terreno enemigo, ayudaban en el reino, protegían el reino, peleaban a hombro a hombro con David, y eran personas que entraron en unas condiciones ¿qué? Lamentables, ¿cierto así? Pero pasaron por el proceso. O sea, decidieron aquí en el medio, ¿qué cosa? Echar mano de la vida eterna, y no solamente eso, sino retener todo lo que iban aprendiendo de David. Que es lo mismo que mencionábamos también hace 8 días en la radio, me acuerdo, que si le preguntaban a Josué, oye Josué, ¿y tú cómo hiciste para que Dios te tuviera en cuenta para asumir esa función tan importantísima que es meter el pueblo a la tierra prometida? ¿Qué hiciste? ¿Cuál sería la respuesta de Josué? Yo no me le despegué a Moisés, estuve ahí, retuve todo lo que él me enseñó, todo lo que yo veía en él, ¿no? Las cosas buenas y las cosas no tan buenas, aprendiendo, ¿no? Retuve, retener, o sea, no dejar ir algo que a uno le parece valioso, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, cuando uno decide retener las Escrituras, retener la palabra, ser fiel, como la iglesia de Filadelfia, uno le permite trascender de 2 conceptos de pueblo que Dios tenía, ¿no? Recuerda que también lo hemos mencionado aquí. Hay un concepto de pueblo que Dios tenía aquí. Lo mismo de la cueva de Adulán, antes de entrar ahí. Cuando Dios le decía a ese pueblo, allá en Jeremías 4, decía, es que ese pueblo, ¿qué pasa? Es un pueblo necio. Acuérdate lo que es un necio, ¿no? ¿Qué es un necio? Es una persona que a pesar de que está equivocada, insiste en lo suyo, ¿no? Y aunque le demuestren que está equivocado, sigue defendiendo su punto. Entonces es necio, una necedad. Entonces dice, ¿ese pueblo qué pasa? Es necio, ¿no? ¿Qué los hacía necio? Él decía, porque mi pueblo es necio, no me conocen, no me conocieron. Es un pueblo necio, no me conocieron. ¿Son hijos qué? Ignorantes. Y además no son entendidos. Entonces, ignorar a Dios, ignorar las Escrituras lo hace a uno necio. Dice el necio en su corazón ¿qué? Que no hay Dios, aunque vea todo lo que hay, ¿no? Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Entonces, el ignorar las Escrituras lo hace a uno necio. Lo hace a uno ¿qué más? Ignorante, sin entendimiento, bueno para hacer el mal y hacer el bien. No quieren. Y digo no quieren porque está al alcance de uno hacer el bien, hermanos. Está al alcance de uno. Es una decisión personal. Pero ese es un concepto de pueblo, imagínate. Pueblo necio, no conocen a Dios, no son entendidos, ignorantes, buenos para hacer el mal. Pero después de que usted decida, sabiendo ese concepto que Dios tiene de usted,
Usted decía, dice, no hombre, no me gustó esa definición. No me gustó. Entonces la fe viene por el oír, clamo al Señor, echo mano de la vida eterna, comienzo a aprender las escrituras y retengo todo lo que he aprendido de Él para que al final el Señor pueda emitir de uno un concepto diferente, ¿no? ¿Cuál? El que está en Primera de Pedro 2:9 dice, wow, y que el Señor pudiera verlo a uno después de que lo vio allá. ¿A usted no les ha pasado cuando uno ve a alguien que empieza mal y todo eso y uno lo ve que va evolucionando y con el tiempo uno dice, mira, cómo ha cambiado esa persona, cómo se ha superado? ¿Cierto que sí? Entonces que el Señor después de esta definición puede decirle a cada uno, wow, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirí. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha rescatado, ¿no? Vosotros que en otro tiempo, allá, ¿qué pasa? No erais pueblo, porque con esas características nada que ver. No erais pueblo, pero que ahora ¿qué pasa? Ahora sí sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora ¿qué? Sí habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque es un pueblo que tomó la decisión de ¿qué? Echar mano de la vida eterna, y no solamente eso, sino ¿qué cosa? Retener todo lo que Dios le había dado, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerden nada más, conocer las escrituras es una decisión personal, la ignorancia es escogida, es una ignorancia, no se puede retener, ¿qué cosa? Lo que no se tiene. Juan 5:39, escudriña las escrituras porque aquí es donde está lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesita usted para este 2024? Aquí está. No se haga bolas, como dicen por ahí, no se complique la vida. Aquí está lo que usted necesita para que este 2024 sea un año, ¿qué cosa? Diferente. Retenga lo que Dios está aquí. La iglesia de Filadelfia, el Señor, de las 7 iglesias, fue la única que el Señor la exaltó y le resaltó ciertas características de que a pesar de ser una iglesia de poca fuerza, pequeña, pero tenía algo poderosísimo. Se le había abierto una puerta que era predicar la palabra, ¿no? Y aún con un ambiente hostil, se mantuvieron firmes en la palabra, firmes en la fe, no negaron el nombre del Señor, y entonces para ellas vino la promesa de, sigan así, retengan lo que tienen, porque yo ya casi vengo, ¿no? Y entonces les voy a dar lo que ya les dije ahorita, ¿no? Les voy a hacer columna, y lo voy a, bueno, de todo lo que ya les comenté. Amén, hermanos, ¿o no? Ese es el tercer consejo de este mes de enero. No solamente busquemos la unidad, no solamente le eche mano a la vida eterna, y no, reténgalo, ¿no? Pero recuerde el principio, uno no puede retener, ¿qué cosa? Lo que no tiene, ¿no? Asegúrese primero de tener o de haber echado mano de la vida eterna, y la única forma de haber echado mano de la vida eterna es habiéndole entregado su vida a Cristo. Porque ahí es donde empieza la vida eterna, ¿no? Pónganse de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Retenga lo que tienes, así como retenemos lo natural, porque tal vez de una manera visible, es mucho más visible el esfuerzo que hemos hecho para conseguir las cosas, el efecto que tendría si las perdemos, a veces es más visible, más tangible podríamos ser, pero no menosprecie las cosas espirituales, porque acuérdate que lo espiritual sostiene lo natural, ¿no? Entonces, retenga lo que Dios le ha dado, lo que ha aprendido, profundice en eso, no se quede con dudas, escudriñe las escrituras, conozca al Señor, porque es la única manera realmente de llegar a amarlo, y ya sabe, y todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, amar es mucho más que conocer, ¿no? Pero por ahí va el asunto, ¿no? Busque una iglesia, si usted no se congrega, busque una iglesia donde compartan la escritura, donde se pueda, dudas que tenga, salir de ellas, o si usted es una persona con la capacidad de entendimiento y sabe que hay otras que necesitan que les explique también, hágalo también. Es parte de la humildad, ¿no? Esa capacidad que tenemos de aprender como también de enseñar, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que ya hoy nos quedó completamente, bueno, hoy no, siempre lo hemos tenido claro, pero hoy lo hemos reafirmado, que es algo que tenemos que retener. Como aquella iglesia de Filadelfia, ¿no? Que guardó la palabra hasta el final, como el mismo Pablo, cuando dijo, he guardado la fe. Es decir, he retenido lo que he aprendido, lo que el Señor me enseñó, la vivencia, lo que pude aplicar en este caminar cristiano, lo he retenido, ¿no? ¿Cuándo vamos a estar en la presencia de Dios? No sabemos. Por eso es que él le decía a la iglesia, hagan eso, retengan eso, porque a otra iglesia le decía, yo voy a venir como ladrón en la noche, ¿no? Hoy estamos, mañana no sabemos,
La vida para nosotros es como la neblina, simplemente que aparece, desaparece y así como apareció, se desapareció. Por eso no podemos ni siquiera decir, mañana haré esto, pasado mañana haré aquello, dentro de 8 días aquello, porque dice la palabra que eso es insensatez de parte de uno, ¿no? Si Dios quiere y si está en sus planes que haya un mañana para cada uno de nosotros, lo habrá. Si no, no. Pero estemos preparados en todo momento, ¿no? En todo momento. Básicamente nuestro tiempo es ahora, ya, ¿no? Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a este tema importantísimo que es el poder retener lo que nos has dado, Señor. Si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, que usted dice, no puedo, ya entendí que no puedo retener lo que no tengo. Y no tengo la vida eterna porque no le he entregado mi vida a Cristo. Entonces, ¿cómo voy a pretender retener algo que todavía no tengo? Entonces, primero voy a ir en orden, primero lo voy a tener para después retenerlo, ¿no? Si usted ha entendido hoy eso y necesita entregarle su vida al Señor, ahí donde está, dígale, ¿no? Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro, totalmente claro, de que por más que yo vaya a una iglesia cristiana o que inclusive lea la Biblia y todo eso, no puedo retener nada porque no lo tengo, Señor. Porque la única forma de tenerlo es que te tenga a ti. Y no te tengo a ti porque realmente nunca te he entregado mi vida. Nunca he nacido de nuevo, no me han enseñado, nadie me ha dicho que era necesario. Tampoco justifica porque la palabra sí lo dice. Capítulo de Juan lo dice que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces no es justifica, ¿no? Pero hoy lo he entendido, Señor, hoy entendí que debo entregarte primero mi vida a ti, arrepentirme, y por eso hoy yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy, ahora sí, a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Leer las Escrituras, meditar en ellas, entenderlas, Señor. Y a medida que voy entendiendo, que voy aprendiendo, ir viviendo, Señor. Ser oidor, pero también ser hacedor de tu palabra, Señor. Y a medida que voy viviendo y eso se va volviendo un estilo de vida, retener todo eso hasta el final, Señor. Pelear la buena batalla, la batalla de la fe, la batalla de los conceptos. Yo sé que como decía Pablo, voy a tener muchos adversarios a partir de hoy que van a tratar de ser piedra de tropiezo para tumbarme otra vez, pero no más, Señor. Me mantendré firme como la iglesia de Filadelfia, manteniendo tu palabra, siendo fiel a ti, no negando tu nombre, Señor. Porque entiendo, sé y tengo la convicción de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Por eso bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, recuerde, siempre lo felicitamos, porque es una decisión personal y no es una decisión fácil. No es una decisión fácil si usted la ha hecho genuinamente, ¿no? Es una decisión fácil, como muchos a veces lo hacen, de hacer una oración y creer que ya eso es suficiente, ¿no? Pero usted hoy entendió de que este es el primer paso, echar mano de la vida eterna. Pero de nada le va a servir si no retiene eso, y usted no va a retener algo que no conoce. Entonces tiene que entrar en el proceso de conocer y comenzar a caminar en Cristo, ¿no? Y si algo le podemos ayudar en eso, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, ¿no? 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaro. Búsquenos en redes, ahí estamos en Facebook, Tibor Mesaro, Eber Molina, o en YouTube, está en nuestro canal de YouTube, Efesios 4:23, muchos videos de sana doctrina, videos largos. Ahora sí dice, pastor, me metí ahí, pero hay videos muy largos. Hay una colección tremenda de videos de 20 minutos de temas que son claves. La salvación en 20 minutos, el pecado en 20 minutos, búsquelos ahí en nuestro canal de YouTube. Todos los domingos, 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Ahí usted puede oírlo por la radio, o si no, puede meterse a urbano106.com, ahí radio en vivo, chat, ahí se puede interactuar con nosotros. El Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.